¿Cómo saber cuando necesitamos cambiar o cuando hay algo que necesita cambiar? Muy buenos días, mi nombre es Yanila Aymara y en el episodio de hoy vamos a hablar de la importancia de iniciarnos en el conocimiento de estos ciclos que impulsan nuestro crecimiento, entre ellos el cambio. A mí me gustaría ayudarlas y ayudarlos a que se animen, ¿sí? A que se animen a cambiar, porque incluso yo misma me animo a cambiar constantemente, y esto es porque en el cambio uno aprende a escucharse. Entonces, si vos de repente te sentís en esta situación en la que la verdad no sé qué me gustaría, no sé qué me gusta, no sé qué es lo que podría darle motivación o darle una chispa así de energía a mi vida, a mis hábitos, a mis vínculos, a mis tareas. De repente por ahí te encontrás en esta situación en la que muchas veces nos encontramos y decimos, hay algo que me falta, ¿sí? De repente hay algo que nos falta. Y cuando nosotros sentimos que hay algo que nos falta, déjame decirte que muchas veces es porque en realidad lo único que nos faltaría es movernos, ¿sí? Avanzar, ascender hacia adentro. Siempre la respuesta es hacia adentro. Recuerden, cuando nosotros hablamos de avanzar o de ascender, de elevar, evolucionar, no es algo tan jerárquico como suena, sino que nosotros siempre vamos a estar haciendo esta referencia cuando hablamos de nuestro corazón, cuando hablamos de nuestra fuerza y nuestra sabiduría interior. Entonces, a mí me gustaría que se animen a cambiar, porque animarse a cambiar es lo que cambia y transforma las vidas. Ahora, yo te dije que animarnos a cambiar implica la práctica de escuchar nuestra propia voz, porque muchas veces nosotros, vieron, el humano no le gusta mucho cambiar. Siempre tiene esta connotación o este tinte nostálgico y melancólico, y ojo, no me malinterpreten, sino que nosotros estamos en una situación muy apegada muchas veces. De repente, todo lo que pasaba antes era mejor. Y no se confundan tampoco, ¿sí? No es que estoy hablando de alguien, de mi bisabuela, ¿sí? No estoy hablando de mi bisabuela que dice los tiempos de antes eran mejor. Esta tendencia melancólica, nostálgica, de que lo mejor de nuestra vida ya pasó, se marca y se repite muchísimo, sin importar la edad que tengamos en el cuerpo. Así que me gustaría que puedas detenerte, observarte y preguntarte, ¿vos crees que lo mejor de tu vida ya pasó? ¿Será que en alguna área de tu vida, en algunas cosas que ya viviste con respecto a la familia, al trabajo, a las parejas, a vos misma, a vos mismo, que podrías decir, esto ya llegué a la cúspide de la mejoría? Porque si tenés esta tendencia, ¿sí? Este pensamiento, déjame decirte que esa misma orientación va a ser la que muchas veces, cuando algo cambia, te sometas a una crisis, ¿sí? O experimentes algún tipo de inestabilidad. Entonces, es muy importante, ¿sí? que te puedas hacer esta pregunta. Ahora, cuando nosotras estamos atravesando, ¿sí? Cuando nosotras estamos atravesando este cambio que muchas veces viene, ¿sí? Como representación de una alteración de la tendencia mental que tengo, si nosotras y nosotros podríamos emplear los cambios y los ciclos como una visión interna, preventiva y co-creadora del lugar o la situación a la que me estoy acercando, no deberíamos, ¿sí? Inestabilizarnos o sentir la crisis como tal, sino que realmente podríamos entregarnos. Y esto es lo que te quiero enseñar hoy, porque es lo que me enseñaron y lo que me ayudó. ¿Cuáles son las etapas del cambio? ¿Sí? Lo primero es dejarnos morir. Y esta frase es muy fuerte, ¿sí? Yo sé que por ahí puede impactar bastante, pero nosotros, para cambiar, es muy necesario que podamos hablar de la muerte, ¿sí? Que hablemos de lo que es la muerte, que hablemos de lo que es morir, de lo que es dejar ir. Porque cuando nosotros no dejamos morir alguna parte nuestra, o alguna situación, o algún espacio, algún contexto,
va a ser muy difícil avanzar en las siguientes etapas que vienen en los cambios, ¿sí? Muchas veces la gran parte del sufrimiento que puede implicar un cambio o que se viva la crisis como un proceso inestable, justamente tiene que ver con esta primera etapa, que no nos dejamos morir, no dejamos morir eso, ¿sí? Esa situación, esa conducta, ese hábito, porque tenemos mucho miedo a la muerte, ¿sí? Tenemos una condición, una connotación, una programación bastante negativa de la muerte. Y por ahí, esto, vos no lo puedas ver, ¿sí? No lo puedas ver de manera tan inmediata o directa cuando ni bien termines de escuchar el miedo a la muerte. De hecho, hay mucha gente en los cursos, en los seminarios, en los vivos de YouTube, que muchas veces cuando hablamos de la muerte dicen yo no tengo miedo de morir, ¿sí? Pero también nos encontramos por otro lado que no tiene por ahí esa persona miedo de morirse, pero tiene miedo de que todo lo que le rodea muera, incluido patrones de pensamiento, emociones, conductas, hábitos, casas, objetos, materias. Entonces, sí, tenemos miedo de morir, ¿sí? Nosotros necesitamos constantemente algo que nos recuerde que estamos vivos, y eso también en parte, ¿sí? de la otra cara, ¿no? De cambiar. Siempre recuerden que todo es en la justa medida del equilibrio, porque muchas veces la otra cara es gente, gente que constantemente está buscando qué hacer, ¿sí? Constantemente buscando algo nuevo, buscando constantemente desafiarse, adrenalíticas. Y eso también tiene que ver con que no estamos siendo congruentes con las etapas que conllevan los cambios. Ya te dije, la primera es dejarnos morir. Una vez que nos dejamos morir, es cuando podemos atravesar esa sombra, ¿sí? Ese vacío que deja esto que hemos dejado morir. Y cuando nos atrevemos, ¿sí?, a pasar por ese vacío, a pasar por esa sombra, es cuando nosotras nos encontramos con la fortaleza de aprender a navegar y afrontar ese vacío, ese espacio, ¿sí?, esa sombra que queda cuando dejamos morir algo, que sería lo que nosotros diríamos como el duelo, ¿no? Todos los cambios, cuando nosotros no podemos contenernos en las etapas que tienen, conllevan un duelo, ¿sí? Todas las crisis tienen duelo. Entonces, cuando nosotros podemos atravesar esta sombra, este dolor, y navegar y afrontarlo, empezamos a darle espacio a la siguiente etapa, que es indagar en nuestras conductas. Nosotras y nosotros nos merecemos indagar en nuestras conductas. ¿Para qué? Para aprender a separar, ¿sí? Aprender a separar y prepararnos en lo que después va a ser la modificación de algo. Todo lo que cambia, todo lo que termina, todo lo que muere, es porque le está dejando lugar a algo. Entonces no hay que tenerle miedo. Entonces, para que lo vean, es dejarse morir, atravesar la sombra, navegar, afrontar, indagar, aprender, prepararse y modificar. Fíjense que todas estas son acciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de accionar estas etapas, tiene que ver con una congruencia entre el pensamiento, entre la palabra y el movimiento. Y todo esto va a estar sujeto a las emociones que nosotros vayamos atravesando. Entonces, déjale el espacio. Cuestionate esas emociones, cuestionate tus pensamientos, cuestionate esa manera de hablar de lo que te pasa. Pero principalmente, háblalo. Sí, esto es muy importante. Hay que hablar. Hay que hablar de todo. Todas nosotras, cuando nos sintonizamos a esta voz interior, ¿sí?, a nuestra naturaleza divina, vamos a ver que es una voz que siempre va a estar apostando y animándonos a fluir y a refluir, porque la naturaleza misma de esa voz es la transformación, es la evolución. Entonces, lo próximo que viene después de respetar estas etapas que tiene los cambios es cambiar nuestra vida, es respetar los niveles que conllevan los cambios, ¿sí? Es respetarlos. Y cuando nosotros respetamos estas etapas que hablamos recién, que te mencionaba hace un ratito, entonces ese cambio, esa evolución, esa transformación no va a causar infelicidad,
Y esto también es muy importante porque muchas veces nosotros no cambiamos por miedo, ¿sí?, a ser infelices. Y lo real es que cuanto más aletargamos el cambio, más infelices somos. Entonces, por favor, este es un camino de iniciación, ¿sí? ¿Qué quiere decir un camino de iniciación? Que yo estoy iniciando. Y cuando yo inicio algo, siempre va a haber algo que termina. Para iniciar algo va a haber algo, otra cosa que va a llegar a su final. Y el final y el inicio son lo mismo. Un espacio da lugar a otro, una condición, ¿sí? Cómo finaliza algo me va a dar el indicio de cómo comienza lo nuevo, de cómo comienza lo otro. El tema es que como nosotros le tenemos tanto miedo a la muerte, a los finales, a los cambios, a las crisis, muchas veces esos finales vienen marcados con tanto temor que lo nuevo pareciera en apariencias, muchas veces en apariencia, es casi idéntico a lo anterior. Eso hace que nosotros después no tengamos motivación. Entonces practiquemos hoy y cada día la vista interna, el oído interior, la percepción interior, la sabiduría interior, porque para esto es necesario hacernos las preguntas, sentir curiosidad por nuestra propia vida, ver qué es lo que tengo que ver acá, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que escuchar acá? ¿Y qué es lo que tengo que accionar de acuerdo a esa visión interior, a esa escucha interior, a esa percepción interior, a esa sabiduría interior? Porque cuando nos negamos los cambios, los escenarios en los que nos encontramos, justamente es no tener la visión integral, no tener una profunda perspicacia, ¿sí? No tenemos la capacidad de percibir los detalles de nuestra vida, esos detalles que nos hacen brillar los ojos, ¿sí? Enamorarnos de nuestra vida, de nuestra energía, de nuestra identidad real. No tener una voz, ¿sí? No emprender acciones decisivas. Cuando nosotros nos negamos los cambios, no tenemos capacidad de emprender y de accionar, de tomar decisiones. Entonces hoy me gustaría que hagas una lista de las áreas de tu vida, por ejemplo, la personal, la familiar, la laboral, y escribí todo lo que acontezca, ¿sí?, a todas esas áreas que vos tenés en tu vida. Pueden ser más. Entonces, todo lo que en las distintas áreas vas a escribir, quiero que al lado pongas si sigue igual, si lo podés percibir de la misma manera que hace 6 meses, que hace un año o que varios años. Y al lado, ¿cómo te hace sentir eso? ¿Sí? Si te hace sentir que no podés emprender, que no podés decidir o que no podés accionar, y eso realmente te causa una molestia, y si no te causa una molestia, tampoco esperes a que venga la vida y te abofetee, porque la vida es un cambio constante, es una transformación, es una evolución constante. Entonces, todo lo que vos percibas igual, por favor, al lado escribí qué es lo que vos podés hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que vos podés accionar? ¿Cuáles son las decisiones que podés tomar? Pequeñas decisiones, pequeñas acciones, pequeños emprendimientos, pero que te lleven realmente a escuchar y a cultivar tu sabiduría interior. Fíjate que para poder sacar provecho de esta clase, de este episodio, es muy importante que hagas los ejercicios, porque estos son ejercicios para el autoconocimiento. Para saber si vos podés cambiar algo, tenés que saber cuáles son tus capacidades y qué es lo que sabés hacer. Y de todo lo que sabés hacer, ¿qué es lo que te va a ayudar a cambiar? ¿Sí? ¿Qué es lo que te va a impulsar el cambio? ¿Qué es lo que te activa la emoción, la motivación, la voluntad? Porque no siempre, todas las capacidades no siempre nos generan la voluntad y la motivación. Entonces hace falta que nos conozcamos y que aprendamos a decidir y a seleccionar cuál es lo que sí me va a ayudar y cuáles no, ¿sí? Entonces, hace este ejercicio que te puedo asegurar que te va a ayudar un montón, porque a mí me ayuda un montón y a muchas personas les ha ayudado muchísimo. Entonces, si vos querés prepararte para lo que sigue en tu vida, te animo a que te animes a cambiar, a que puedas hacer este ejercicio, que hagas estas listas, que tomes realmente las decisiones de la vida que te mereces y de la vida que querés, y que si pensás que lo mejor de la vida ya te pasó,
que comiences de nuevo. Comenzá de nuevo. Muchas gracias por estar, muchas gracias por ser. Si te gustó este episodio, por favor, compartilo, dale me gusta, suscríbete al canal y nos estaríamos escuchando y viendo en las próximas clases. Gracias, que tengas un día lleno de bendiciones. Feliz día.